¿Cómo se sienten en esta hermosa mañana? Bueno, si lo van a decir, dígalo fuerte. Dígalo, 1, 2, 3. Y en victoria. Dígale a la persona que está a tu lado: yo no sé si tú, pero yo me siento bendecido. Dile: yo me siento prosperado. ¿Cuántos se sienten prosperados? Y me siento que estoy en victoria, dígale. No, a mí no me lo digan. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: estoy en victoria. Dele un aplauso fuerte al Señor. Están los videos de los anuncios que van a presentar. Mi nombre es Carlos Silverio y estoy aquí para dar los siguientes anuncios para este verano. Querían escuchar a Carlos, ¿verdad? Uy, denle un aplauso a Carlos que... Listo, entonces vamos a poner los anuncios después. Bueno, miren, la palabra de Dios es vida, ¿sí o no? Amén. Bueno, más tarde pasaremos los anuncios, como que ya es tiempo de renovar esa computadora. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, abra su Biblia a Apocalipsis. Abra su Biblia en Apocalipsis. Vamos a tomar una pequeña reflexión de la palabra y vamos a hablar acerca de nuestro llamamiento. ¿Cuál es el tema de hoy? Nuestro llamamiento. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7 al 13, nos dice de la siguiente manera. Lo leemos en el nombre del Padre. ¿Por qué no se ponen de pie? No es que solo puesto en pie uno puede leer la palabra, pero por reverencia hoy lo vamos a hacer. Y en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7, comenzamos y nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Incline su rostro. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Que en este tiempo esta palabra que compartiremos, que sea una palabra que transmite vida, y que esta palabra pueda entrar y saciar cada uno de nuestros corazones en este día. Que esta palabra pueda penetrar como una espada de doble filo a la vida de cada uno de tus hijos. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Hablamos acerca del llamado que el Señor nos ha entregado. Aquí la palabra nos habla acerca de que el Señor en el versículo 7 vuelve y recalca y dice, en el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Para cuántos el Señor le ha abierto una puerta? ¿Y cuántos son bendecidos de parte de Dios? Amén. Y si el Señor me llama bendecido, ¿quién soy yo para maldecir mi vida? ¿Sí? Somos bendecidos de parte de Dios, porque la palabra dice, Él cierra la puerta que ninguno puede abrir, y Él abre la puerta la cual ninguno puede cerrar. Miren, el Señor nos llama, pero nos llama para que nosotros lo amemos y le sirvamos en espíritu y en verdad. El amor y la fraternidad la necesitamos para trabajar en equipo. ¿Cuántos de aquí son la iglesia de Cristo? Amén. Y reconociendo el tema, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar. Dígale a la persona que está a su lado, la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Muchas veces hay personas que tienen una muy buena disposición. Queremos servir al Señor, queremos honrar al Señor, le quiero dar lo mejor de mi vida al Señor. Sé cuán grande Dios ha sido conmigo, sé cómo el Señor ha bendecido mi vida. Pero aunque tienen toda la disposición, aún hay raíces que todavía ellos tienen que cortar. La palabra nos habla que el Señor, Él ve nuestras obras y dice lo siguiente: porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
La palabra nos habla que cuando nosotros no negamos su nombre, sino que lo honramos, glorificamos su nombre, aunque nos sintamos que no tenemos fuerzas en medio del servicio, del tiempo de la honra, en el ministerio, con los hombres, con las mujeres, los jóvenes, que nosotros siempre debemos de seguir con ese deseo, que Él nos llenará a nosotros de fuerzas. Él conoce que nosotros tenemos debilidades. ¿Cuántos de aquí tienen debilidades? ¿O cuántos se creen el macho camacho? Macho camacho, ¿eh? No sé, pero que se sienten que nadie los puede derribar. No, todos tenemos debilidades. Y la palabra, Dios mismo las conoce. Pero Él dice que y has guardado mi palabra. En el versículo 9 dice lo siguiente: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué palabra más grandiosa esa, no? Que aún nuestros enemigos se postrarán a reconocer que Dios ha depositado su gracia sobre nosotros. ¿A cuántos ama el Señor acá? No, pero si usted lo ama, diga amén y levante su mano fuerte, amén. Yo no sé a usted, pero a mí me gusta ser amado, más reconociendo que Dios me ha amado. Mire, hay dos clases de fruto. En el versículo 9 habla acerca que Él, a través de su amor y su disposición en el camino, Él va a honrarnos a nosotros. Pero habla acerca de que también nosotros debemos que reconocer lo importante de tener la autoridad sobre nuestros hijos y sobre nuestros discípulos. En el versículo 9 nos habla que por cuanto Él dice la palabra, que Él hará que todos reconozcan el amor que Él tiene hacia nosotros, la disposición que Él ha tenido sobre vosotros y la gracia. ¿Pero por qué? La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuántos han dado frutos dignos, como dice la palabra, de arrepentimiento? Que su familia, la gente que está a su alrededor, pueda reconocer que usted es un hijo de Dios. Hablábamos con alguien y decía que hace un tiempo fue a visitar a su hermano y que su hermano lo felicitó por el cambio radical que ha tenido, que la bendición que el Señor ha traído sobre su vida. Miren, para los padres es importante que los padres también, ellos tengan autoridad sobre sus hijos. Al líder, que tengan autoridad sobre sus discípulos. ¿Cuántos líderes de células tenemos acá? ¿Cuántos líderes de células tenemos acá? Amén. ¿Cuántos padres de familias hay acá? Amén. ¿Cuántas madres de familias hay acá? Entonces, el compromiso que el Señor a nosotros nos da es que nosotros podamos mantener la autoridad sobre los hijos. ¿Usted cree que uno puede perder autoridad sobre sus hijos? Claro. Al igual como el líder puede perder autoridad sobre sus discípulos. Mire, en el versículo 9 dice, en el versículo 11 nos dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra nos habla que hay un precio de pagar. Personas que se humillan serán las que construirán o las que conquistarán en el nombre de Jesús. Yo quiero tener y clamar al nombre del Señor, que todo lo que el Señor nos ha entregado, ha depositado en nuestras manos. La palabra nos dice que somos mayordomos de ellos. Cuando nosotros nos levantamos con esa convicción y autoridad dada por Dios, reconociendo que no todo se nos va a servir en un plato hermoso, elegante, sino que hay un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. La palabra nos dice, en Jeremías lo habla y lo declara de la misma manera, y habla de los hijos buenos y los hijos malos. ¿Cuántos han visto hijos buenos e hijos malos? Tal vez no los suyos, pero han visto por otros lados. Los buenos, en Jeremías nos dice, los buenos fueron conquistando y procesaron y conquistaron las bendiciones de Dios, y los malos se quedaron conformes. La palabra nos habla acerca de dos promesas, y dos promesas, digamos, perpetuas o perfectas. En primer lugar, Dios llamó a un hombre llamado Aarón. ¿Cómo se llamaba este hombre? Aarón. Y lo llamó con una promesa, y la promesa era una promesa perpetua. Si abre conmigo su Biblia a Éxodo capítulo 29. Y en Éxodo capítulo 29, el versículo 1 al 7. Y lo leemos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, bueno, ¿lo tenemos? Amén. Éxodo capítulo 29,
1 al 9. Y nos dice de la siguiente manera: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada de 2 terneros sin defecto, y 2 panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor y de harina de trigo. Y las pondrás en el canastillo, y en el canastillo las ofrendas con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. El versículo 5 dice: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y les ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitad sobre su cabeza, y sobre la mitad, la mitra, pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto de Aarón y sus hijos, y les atarás las tiarras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿A quién consagró? ¿Y a quién? Y a sus hijos. El Señor lo llamó a él y lo escogió con un llamado perpetuo. Él fue escogido para este tiempo y para esta labor. Pero ¿para qué? ¿Hacer qué cosas? Hacer cosas santas para Dios. El Señor le concedió a Aarón que sean santificados para Dios, él y sus hijos. Cuando nosotros estamos en el tiempo de ministrando, impartiendo, tenemos autoridad. Parado aquí, tengo autoridad, pero una autoridad autoimpuesta no, una autoridad puesta y dada por Dios. Pero de la misma manera, también bajo autoridad, en el caso mío, de mi pastor, pero también de mi elegante padre. Me parezco a él, ¿verdad? Más o menos. Pero en el versículo 9 dice lo siguiente, y me impacta esta parte, porque en el versículo 7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Y qué? Y le ungirás. Mire, el aceite representa al Espíritu Santo y es la presencia del Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca de ese aceite, es el llamado que el Señor nos ha entregado para que nosotros podamos servirle a Él perpetuamente. Yo soy el hijo carnal de nuestro pastor, pero también aquí hay muchos hijos espirituales de nuestro pastor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y cuando nosotros caminamos con la convicción que el Señor nos ha llamado, nos ha santificado y nos ha preparado para que nosotros hagamos su obra sobre esta ciudad, no podemos enmudecer y no podemos callar. La oportunidad que el Señor nos da es una promesa dada por Él, que nos llama a que nosotros le sirvamos. ¿Y cuántos están dispuestos a servirle al Señor con todo su corazón? Queremos ver una iglesia grande, fuerte y poderosa, una iglesia que transforma. Es más, en nuestra misión que tenemos aquí en Centro Cristiano Emanuel es impactar a Nueva Inglaterra y todo el mundo entero. Pero ¿dónde debemos de iniciar? Aquí en Nueva Inglaterra, en nuestro jardín. Usted dice, pero Nueva Inglaterra también es grande. No, pero usted tiene su patio, usted tiene su vecindario. ¿Cuántos aquí tienen familia? ¿Y cuántos tienen familia que necesitan del Señor? ¿A quién el Señor escogió para que esté en ese lugar y tenga una boca santificada por Dios para desatar palabra de vida a aquellos que lo necesitan? Amén. No hay algunos que en el medio, en vez de bendecir a su hermano, salen otras palabritas por su boca. Pero tenemos que nosotros tomar la autoridad dada por Dios, que el Señor santifique nuestra boca, pero que nosotros reconozcamos que hay una promesa de parte de Dios. Dígale a la persona que está a tu lado: el Señor te escogió a ti. El Señor nos ha escogido para que hagamos su obra. Cuando nosotros reconocemos que cuando el Señor nos llama, Él nos escoge, tenemos que caminar con esa convicción.
El Señor escogió a Aarón y a sus hijos. Y en Levíticos capítulo 7 y en el versículo 28 al 36 nos comienza y nos comparte acerca de que cómo ellos llevaban las ofrendas al Señor, cómo ellos presentaban las ofrendas. Y en el 33 dice: el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel y el pecho de que se merece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Y continúa la palabra hablando acerca de las ofrendas que el pueblo llevaban. ¿Y quién las ofrecía? El escogido de parte de Dios. La palabra nos hablaba y nos comparte cómo Aarón y sus hijos ministraban, dirigían al pueblo. Hoy el Señor nos ha llamado como una iglesia que también camina bajo un principio, esa familia sacerdotal, donde están los padres, los hijos y todos ministran. Tenemos el privilegio que ya hay muchas parejas, líderes dentro de esta iglesia, que sus hijos sirven al Señor, honran al Señor. Muchos de ellos están ministrando en la alabanza, otros están en el servicio de jóvenes, otros tienen sus células, pero están todos con la disposición de servir ¿a quién? Al Señor. Y nuestra labor es ¿qué? Es que usted, hombre, padre de familia, madre de familia, usted pueda decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto creen que es fácil? Amén. La pastora la cree que es fácil. ¿Sabe que tenemos que tener un gran nivel de fe? La palabra nos habla acerca que el Señor, a sus discípulos constantemente les decía: hombres de poca fe, porque sabiendo que podían hacer las cosas, tenían dudas de que el Señor lo podía hacer a través de ellos. Yo tengo la convicción que esta iglesia va a impactar toda esta región de Nueva Inglaterra, que Centro Cristiano Emanuel va a ser una iglesia que va a transformar Nueva Inglaterra y en el nombre de Jesús el mundo entero. Pero tenemos que iniciar con nuestra familia. En primer lugar, tenemos que iniciar a través de su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra nos habla que Aarón y sus hijos honraban al Señor, ministraban al Señor y ministraban al pueblo. ¿Pero por qué? Ellos habían sido escogidos. Si tiene a su esposo o a su esposa al lado, dígale: el Señor nos ha escogido. El Señor nos ha escogido. ¿Para qué? Para que hagamos su obra, para que nosotros impactemos. Pero tenemos que nosotros saber que si el Señor nos llama, Él nos escoge. Tenemos que también asumir el compromiso que demanda ese llamado. El llamado de que nosotros en nuestras casas guiemos a nuestros hijos, guiemos a nuestros padres, a nuestra familia. ¿En qué? En el camino de la verdad. Siempre que pasan acá, nosotros no bautizamos a los niños, sino que nosotros los presentamos delante de Dios. Y el padre y la madre hacen un compromiso ¿de qué? De instruir al niño en su camino. Y como dice la palabra, aun cuando fuese viejo, no se apartará ¿de quién? De él. El Señor a nosotros nos ha llamado, pero esa palabra tiene que transmitir vida. Ahora, Elí, la palabra nos habla de un sacerdote llamado Elí y sus hijos. Elí y sus hijos abortaron el llamamiento que Dios les había dado. Y es impresionante ver esta parte, porque vemos cómo el Señor llamó a Aarón, llamó a sus hijos, también escogió a Elí, lo llamó para el sacerdocio suyo. Y vemos nosotros en segunda de Samuel, en el versículo 2, perdón, es primera de Samuel, en primera de Samuel capítulo 2, versículo 27, nos habla la palabra acerca de Aarón y sus hijos. Y en el versículo 17 dice Aarón, esta es la advertencia que Dios le manda a Aarón. Y vino a Elí, perdón. Y vino un varón de los hijos varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mí sacerdote
entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de mi padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. El 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo, Jehová, dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué palabra más fuerte el Señor le había dado? ¿A quién? A Elí. ¿Y por qué el Señor le dio esa palabra a Elí? Porque Elí, cuando sus hijos andaban mal, cuando sus hijos andaban haciendo cosas incorrectas, Elí, ¿qué les hacía? Les sobaba la espalda y decía: no se preocupe, mijito, el Señor lo perdonará, todo le va a ir bien. Cuando el hijo le tiraba la puerta en la cara: ay, no, así es mi hijo. Cuando el hijo no quería ir a la iglesia y: no, yo que soy aquí, quiero hacer acá. No se preocupe, quédese en casa, no hay ningún problema. Cuando se dormía ahí en la banca, cuando estaba el pastor Abiu predicando, le decía: ay, no, el hijo está muy cansadito. No, la palabra, bueno, a mí me ponían quieto. La palabra de Dios nos habla que tenemos que nosotros guiar a nuestros hijos, instruirlos en la verdad. Muchas veces ustedes, sus hijos están haciendo cosas incorrectas frente a sus ojos y ustedes solo miran por otro lado. La razón por la cual el Señor se levantó contra Elí no fue porque Elí no fue un hombre recto en su camino, sino porque él no guió a sus hijos en el mismo camino. Es una responsabilidad que el Señor nos entrega a nosotros, padres de familias, madres de familias. No podemos nosotros solo decir: yo voy a ir a la iglesia, amén, aleluya, pero nuestros hijos se están perdiendo fuera de la casa de Dios. Nuestros hijos tienen que venir, recibir esa palabra de Dios. Y si por alguna razón no entienden el mensaje, usted toma su nota y se sienta el domingo frente a un parque o al lago y comparte un rato con ellos, para que ellos puedan recibir esa palabra de Dios. Yo recuerdo muchas ocasiones que nosotros salíamos del culto y mis papás se sentaban con nosotros, y ¿qué es lo que hacían? Nos enseñaban el mismo mensaje, nos lo repetían, pero ahora para que yo lo pudiese comprender en ese momento. Eso es importantísimo. Las mañanas mi papá y mi mamá nos sentaban para que aprendiésemos textos bíblicos, que nosotros pudiésemos compartir con los demás. Es más, llegaban mis amigos que pasaban nos encontrábamos en el camino para ir a la parada del bus, pero ahí siempre llegaba una amiga que se llamaba Enovi, creo que se llamaba, y otro niño, creo que se llamaba Ángel. Y los dos, todos los días antes de llegar a la parada del bus, pasaban por la casa, se sentaban, estaban muy chiquititos, yo creo que estaban en el 3º o 4º grado, me recuerdo, pero nos sentaban ahí y todos los días mi papá nos enseñaba un texto bíblico. Ahora, ¿es fácil hacerlo? No, se pueden decir: claro, eso es fácil. Se levanta uno por la mañana, uno viene, se sienta, comparte con ellos, son sus hijos. Pero usted sabe lo que demanda el sacrificio de también poderlo hacer. Mi papá en ese entonces y mi mamá, los dos trabajaban 2 trabajos, de día y de noche. Mi papá pastoreaba una iglesia y mi mamá trabajó muchos años en un hotel, era verdad, y compartía, pero no descuidaron el guiarnos a nosotros. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en el afán de la vida, en el cual todas las cosas son importantes. El día de mañana voy a tener suficiente dinero para no estar trabajando tanto. El día de mañana voy a tener la casa para poder disfrutar con mis hijos. Ese día de mañana se convierten en 15 años y sus hijos ya no lo quieren escuchar. Sus hijos están: a mí no me hable, no me diga nada, y se le levantan como el Tarzancito y se creen la mamá de Tarzán. Bueno, pero se levantan con esa, podríamos decir, ese ego dentro de ellos mismos. ¿Cómo es? La rebeldía es nato dentro de uno. Por eso es que un niño de 2 años no tiene conocimiento, o de 1 año, y le está tirando un tremendo berrinche cuando usted va a la tienda porque usted no le compra algo.
¿Cómo se quebranta la rebeldía? A través de una formación en la vida de ellos. Y por eso creemos muy firmemente que aquí en esta iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia, hijos de esta casa, deben de pasar por capacitación destino. ¿Y cuántos han pasado por capacitación destino? Porque nuestro deseo es formar el carácter de Cristo en usted. ¿Usted cree que yo estuviese aquí parado si mis papás no me corrigieron? En algunos momentos tuvieron que usar esto para ponerme quieto. Pero es necesario. No digo que vaya a maltratar a sus hijos y ponerlos con arroz en el piso y no sé qué más cosas, pero que usted los pueda honrar, cuidarlos, instruirlos, pero instruirlos en amor. Gracias a Dios, el Señor les dio la sabiduría a mis padres para poderlo hacer. Hoy estamos acá parados y somos un testimonio de que dieron y dedicaron su vida no solo a la iglesia, sino que también a su familia. Porque no solo ellos están aquí parados, sino que nosotros también, sus hijos, estamos aquí levantando el nombre de Dios en alto. Y por eso denle un aplauso al Señor. Pero a mí me duele. Y la verdad, cuando estudiaba esto, lo estudié hace unos días. Y hoy, antes de entrar al servicio, entré al cuarto ahí y me senté y volviendo a repasar esta parte, cuando Elí y sus hijos abortaron el llamamiento que Dios les había entregado. Y me conmueve porque creo que sobre nosotros hay un llamado tan profundo que no podemos abortar el llamado que el Señor nos ha entregado. Miren, en el versículo 35 de primera de Samuel, el 2 dice, el 34 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdocio fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo edificaré casa firme y andarán delante de mí ungidos todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. A mí eso, porque la palabra habla acerca de que fue toda la casa de Elí y de sus hijos, todos los que estaban en esa familia, el Señor a todos les quitó la bendición. No a uno. No fue a Fines y no fue al otro muchacho, sino que fue a toda la familia. Siempre he tenido esta imagen y este pensamiento en la cual hace muchos años atrás sé que estaban las familias. La familia Gutiérrez, la familia Chacón, la familia Silverio, y todos en el vecindario se conocían. Y toda la gente de la ciudad conocía a la familia. Pero hubiese un ladrón en esa familia, a todos le llamaban: esa familia tal y tal son ladrones. Pero si son buenos, son esto y son lo otro, esa familia es esto, es aquí y es allá. La verdad, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y somos una familia ante los ojos de Dios. Pero también el Señor demanda de nosotros que como familia, en este caso, estamos compuestas de muchas diferentes familias, de muchas diferentes culturas, de muchas diferentes raíces, de muchos diferentes trasfondos, pero en el nombre de Jesús somos una sola familia. Y da la casualidad que todos estamos bajo la casa Emanuel. Y los que estamos de aquí bajo la casa de Manuel, tenemos que representar a nuestro Dios y a nuestros padres espirituales bien. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Que no se escuche que de esta casa haya alguien fuera fallando, pecando, diciendo: yo soy un hijo de Dios, pero de repente anda haciendo cosas muy incorrectas. El Señor nos llama a que nosotros seamos diferentes, que no estemos aquí un día y que el otro día andemos haciendo chanchadas por otro lado. Discúlpeme la palabra, pero la verdad es que el Señor a nosotros nos llama que nosotros nos paremos firmes sobre la roca, quien es Cristo Jesús. Todos
tenemos faltas. Todos tenemos áreas en las cuales necesitamos perfeccionar. Pero ¿cómo las perfeccionaremos? Postrando nuestras rodillas y buscando al Señor. Que el Señor se fortalezca en nosotros y que Él sea quien nos lleve a otro nivel. Que nosotros no perdamos esa palabra profética. Que nosotros, Marlborough, Massachusetts, Centro Cristiano Emanuel, es la puerta abierta hacia el sur. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cuánta palabra profética no se ha escuchado en esta iglesia? ¿Cuánta palabra el Señor nos ha entregado a nosotros como líderes de esta iglesia? Recuerdo hace muchos años en la cual llegó un pastor y compartía acerca de una visión que tuvo. Que de aquí, de Nueva Inglaterra, había una culebra que se enrollaba sobre todo el mundo y se enrollaba sobre todos los Estados Unidos, pero que la cabeza estaba aquí en Nueva Inglaterra. Y recuerdo muy claramente cómo el pastor decía que de aquí, como que encendió una llama, se explotó la cabeza y fue como fuego que fue corriendo por donde estaba toda esa culebra. Yo tengo la convicción que si el Señor nos llamó y nos escogió, es para este tiempo y es para esa hora. Y si hay una culebra por ahí en medio, la vamos a quemar bajo el fuego de Dios, porque somos una iglesia que camina bajo la autoridad que el Señor nos ha entregado. No caminamos bajo división. No caminamos bajo un principio de usted se va por allá, yo por acá, sino que caminamos bajo un principio de que padre e hijos, y construimos como una familia la iglesia de Cristo Jesús. Levantamos la obra de Dios, no divididos, sino que unidos como una familia en Cristo Jesús. Miren, estos hombres se robaban las ofrendas. Estos hombres se engordaban de las finanzas de la ofrenda. Estos hombres habían perdido la relación con el Señor. Hace un tiempo yo preguntaba, ¿cómo es que la gente puede estar predicando, puede hacer la obra del Señor, puede hacer aquí, puede hacer allá, y detrás de las cortinas están haciendo tremendos pecados? ¿Cómo es que eso puede ocurrir? Y hablaba con unos amigos y les decía, es que a mí no me cabe en la cabeza que eso ocurra. Y el Señor me habló y me dice, cae todo en la relación que tiene cada quien con el Señor. El que no conoce a su Padre y se aparta de su Padre, entrará en ese nivel de pecado. Por eso el Señor a nosotros nos llama a que tengamos esa disposición continua de buscar el rostro del Señor. A mí me impacta porque fue después de la tercera y cuarta generación que toda esa generación de Aarón se convierte en una generación carnal. Una generación que había perdido el llamado del Señor. Los hijos fornicaron en el versículo 11 al 12. Hablaba de la fornicación, hablaba del uso malo que tenían acerca de la autoridad. De Elí, que no usó la autoridad que el Señor le había entregado. Elí, que tuvo un carácter débil de formar y corregir a sus hijos en el tiempo que era necesario. Y la falta que tuvo Elí de no tener un celo ante las cosas de Dios. Una y otra vez el Señor, mi padre, mi madre nos han hablado que tenemos que mantenernos no por la gente, sino por nuestro Padre Celestial. Honrarlo. Que nosotros seamos buenos no testigos, seamos un buen ejemplo, un buen testimonio ante Dios y todos los que nos rodean. Aprendí esto hace mucho tiempo, acerca de que Pedro decía que si Él sirve como una piedra de tropiezo, si nosotros servimos como una piedra de tropiezo para otro, hemos pecado. Y creo que eso nosotros lo tenemos que guardar muy profundo en nuestro corazón. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay momentos en los cuales usted tiene que callar su boca, cerrar sus labios, porque sabe que sus palabras no van a edificar. Hay momentos en los cuales uno tiene que usar la autoridad de Dios y aún hablarle a su hermano: ella escucha, necesitas tener reverencia. Recuerdo hace muchos años, estábamos en un discipulado, creo yo estaba chamaco, sí, tenía como unos 15, 16 años. Y me recuerdo que mientras estábamos ahí, no sé, mi papá nos estaba desafiando a algo y nos decía aquí, y ¿saben? Mi papá es bien fuerte, bueno, emocionado, y con esa pasión predicaba. Y mientras yo estaba ahí, estaba sentado al lado de Carlos y le digo, ajá, así como lo hace en casa, le digo yo. Y Carlos se me acerca y me toca aquí: mi hijo, Abiú, recordate, Él es tu papá en casa, pero aquí también es tu pastor. Muchas veces
nosotros cometeremos fallas. Muchas veces nosotros fallaremos, pero también tenemos que aprender que nuestra lengua, nuestras palabras, por más significantes que sean, marcarán el futuro de nuestra descendencia y marcarán el futuro de aquellos que nos rodean. Creo que es muy importante que nosotros no permitamos abortar la bendición que el Señor ha depositado sobre nosotros. ¿Cuántos han sido bendecidos de parte de Dios? Y si ha sido bendecido, no aborte la bendición. Es como la ofrenda. Usted deposita la ofrenda. Usted pone la ofrenda en el nombre de Jesús. Yo hago un pacto por esto y esto. Y usted no lo ve. Pero si usted dice: Señor, ¿dónde es que está? ¿Qué ha pasado? Te di tanto, Señor. Señor aquí, Señor allá. Señor, ¿qué hace usted? Usted está excavando, sacando la semilla a ver si está. Señor, yo estoy seguro que yo te di tanto. Señor, yo estoy seguro que yo te lo entregué en tal día, a tal hora y en tal momento, y todavía no veo el fruto. ¿Qué hace? Usted comienza a arrancar y abortar la semilla que usted mismo sembró. La semilla necesita ser regada. Usted no la ve. Usted, Señor, bendiga. Señor, yo sé que tú estás en el asunto. Señor, yo sé que tú estás operando de una forma sobrenatural. Señor, yo riego mi semilla en el nombre de Jesús y sé que tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Pero tenemos que tener esa convicción. Miren, en 2 Corintios capítulo 13 nos dice lo siguiente. La palabra nos habla acerca que si no tenemos amor, podemos hablar palabras angelicales, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero si no hay amor en nosotros, de nada nos sirve. Servimos al Señor, honramos al Señor, pero el Señor demanda que dentro de nosotros haya amor. ¿Y de dónde nosotros podemos recibir amor? De Él. Dios es amor. ¿Dónde está la fuente? En el Señor. ¿Dónde nosotros lo buscamos? Buscando el rostro de Dios. Pero tenemos que buscarlo a Él con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y que no permitamos perder la autoridad que el Señor nos ha entregado. No sé si hay alguien ahí con el piano, pero la palabra de Dios nos habla a nosotros que Él nos ha entregado autoridad. Dígale a la persona que está a su lado: tienes una autoridad dada por Dios. Hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchos compromisos que hay que hacer, pero no podemos perder a nuestra familia en medio de todo eso. Usted no puede perder su hogar en medio de todos los conflictos, adversidades que se puedan presentar. Usted tiene que infundir el amor de Cristo sobre cada uno de ellos. En 2 Corintios nos dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El Señor nos llama a que nosotros podamos tener amor en todas las cosas que nosotros vamos a enfrentar y lidiar de hoy en adelante. Necesita usted pedirle al Señor que Él lo llene a usted ¿de qué? De amor. Póngase de pie ahí donde está. Dios nos ha hecho un llamado. El Señor nos ha escogido como una iglesia que va a transformar esta ciudad, una iglesia que va a sacudir Nueva Inglaterra para el Señor, una iglesia que va a establecer la gloria de Dios como nunca antes. Pero tenemos que sobre todas las cosas creer que no hay nada ni nadie que nos sacará del propósito de Dios.
Usted es un hombre y una mujer de Dios que el Señor escogió para este tiempo, para este momento y para esta hora. No importa los cambios que la vida pueda venir, no importa las cosas que vayan a estar a nuestro alrededor, el Señor lo llama a usted y me llama a mí. No importa quién se le pare enfrente, le pueden escupir en la cara. Usted tiene que ser sabio. Usted tiene que pararse con esa autoridad de que no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, honraremos a Dios con todo lo que nosotros somos. Yo debo de buscar al Señor con todo mi corazón. Le pido que ahí donde esté usted incline su rostro. El Señor a todos nos hace un llamado. No importa cuántos años usted ha tenido en la iglesia o si este es su primer día. La realidad es que el Señor ha depositado su gracia y su amor sobre todos. Aquel que lo recibe, dice la palabra, que Él entrará a su corazón. Él entrará y saciará cada una de sus necesidades. Es más, la palabra nos dice y nos enseña que Él sana cada una de nuestras heridas. Él conoce cada lágrima que ha salido de nuestro rostro. Él conoce nuestra debilidad. Por eso, amigo y amiga que tú estás aquí hoy, antes sobre todas las cosas me dirijo a ti, porque sé que cuando caminamos con el Señor, cuando nosotros nos afianzamos al Señor, Él pone un manto de protección sobre nuestra vida. No sé cuáles han sido tus debilidades, no sé cuáles han sido tus momentos difíciles, pero si estás aquí hoy es por una cita divina de parte de Dios. Sobre todas las cosas, hoy el Señor te dice: yo te amo.